Hola, nosotras somos Naima y Ana Laura, y el día de hoy les vamos a hablar sobre el tema de la reflexión de la luz, específicamente dentro del área de la óptica geométrica. Bien, el orden que va a seguir nuestra presentación es el siguiente. Comenzamos con los objetivos, luego marco teórico, procedimiento, resultados, aplicaciones y finalmente nuestras conclusiones. Ahora bien, para nuestros objetivos tenemos que se busca analizar mediante experimentos y con la ayuda de un kit de óptica geométrica que se puede demostrar que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado en una superficie, ya sea plana, cóncavo o convexa. Es decir, lo que estamos buscando es comprobar la ley de la reflexión. También buscamos que para cada uno de los lentes podamos obtener su longitud focal, así como su radio de curvatura, pero para todo esto vamos a hacer su respectivo análisis de errores. Ahora bien, para el marco teórico tenemos que pues la luz es radiación electromagnética y su energía pues es transportada en fotones a lo largo pues de un campo de ondas, ¿no? Entonces, todas estas ondas electromagnéticas tienen la misma velocidad que normalmente conocemos como c o definimos como c en el vacío. Pero en el momento en el que nosotros cambiamos este medio, podemos observar diferentes variaciones, y estas variaciones nos van a permitir entender mejor el espectro electromagnético. Algunas de las variaciones que podemos presenciar cuando la luz pasa de un medio a otro son variaciones de color, de dirección y de intensidad. Esto sucede porque los átomos que conforman el medio pues absorben y emiten radiación. Entonces, si el material es transparente, una parte de la radiación se va a transmitir a través de él, pero otra se va a reflejar. Y esto es en lo que nos estamos enfocando en esta práctica en específico. Ahora, cuando un rayo de luz incide sobre una superficie reflectante, el ángulo de incidencia, respecto a la normal, de la superficie es igual al ángulo de reflexión. ¿Qué quiere decir con esto? Pues estamos definiendo la ley de la reflexión. Como podemos ver aquí en la imagen de la izquierda, pues tenemos un ejemplo muy claro de esto, ¿no? Tenemos una superficie, un rayo que incide sobre esa superficie y el ángulo que se refleja es exactamente igual al que se llegó primero, por decirlo de alguna manera. Entonces, otra de las características importantes de esta ley de la reflexión es que tanto el ángulo incidente, el ángulo reflejado y la normal de la superficie, que recordemos debe ser perpendicular a la superficie, están en el mismo plano. Y bien, si llegáramos a tener una superficie plana como en el ejemplo que acabamos de mencionar, vamos a presenciar algo que es conocido como una reflexión habitual. Entonces, pues los rayos van a tener este comportamiento en el cual los ángulos son idénticos, pero en el caso de que la superficie, perdón, no sea lisa, como en el caso de los lentes convexos o cóncavos, vamos a decir que la superficie es irregular o difusa. En este caso, pues lo que va a pasar con los rayos es que se van a dispersar en diferentes direcciones. Y este fenómeno es lo que sucede en la mayoría de los cuerpos que nos rodean y lo que nos permite apreciarlos, como es el caso de la imagen que está inferior a la derecha. Tenemos el ejemplo de la radiación hacia un espejo o lente cóncavo y podemos ver cómo se reflejan en diferentes direcciones. Pero todas coinciden en un punto conocido como el punto focal. Y en resumen, lo que buscamos en esta práctica es nuevamente ver que se cumple la ley de la reflexión, de modo que buscamos que θi, que es el ángulo que se forma del rayo incidente, sea igual a θr, que es igual al ángulo del rayo reflejado. Bueno, nosotros lo que primero hicimos fue armar nuestro sistema en donde colocamos una hoja milimétrica para poder ayudarnos en cuanto a las mediciones bajo nuestro acrílico que primero nosotros realizamos con trapecio, luego con el lente cóncavo y finalmente con un lente convexo. Esto fue irradiado por diferentes números de haces de luz dependiendo de la situación. Fueron 5 y 3 rayos de luz para cada caso y se iban regulando el número de haces de luz dependiendo de lo que se quisiera analizar. También para el caso del trapecio, nosotros lo fuimos moviendo de manera que los ángulos la luz que reflejaba
fuera diferente con respecto a los ángulos. Este fue la imagen este fue el programa que nosotros utilizamos para poder determinar el ángulo de nuestras imágenes. Como pueden ver, implica colocar el circulito rojo con azul justo en donde será nuestro punto de partida, que en este caso sería la normal. Y pues se va poniendo con respecto a la normal y el haz de luz incidido o reflejado para poder determinar los ángulos de cada uno. Para el caso de las lentes convexas se realizó lo mismo para cada uno de los haces. Sin embargo, para estos se evaluaron únicamente para los haces incidentes de luz de las orillas, ya que en el de centro se puede observar que el ángulo es de 0 grados. Para el caso del lente convexo, pues se realizó lo mismo y para ambos se obtuvo el punto focal. Igual para el lente cóncavo se determinaron los ángulos de los haces incidentes de las orillas. Bueno, como resultados, nosotros obtuvimos los siguientes datos para cada uno de los casos. Para el caso en donde se irradió un haz de luz, obtuvimos estos diferentes ángulos dependiendo de la forma en la que colocábamos el acrílico y como podemos observar, tanto el teta reflejado como el teta incidido son iguales. Lo mismo se repite para el caso de los 3 rayos de luz al trapecio, que pues como se puede observar, va hacia los 3 rayos de luz, que como se puede observar, pues también se cumple la ley. Para el caso del lente cóncavo se irradiaron 3 rayos de luz, de los cuales, como ya mencioné, se evaluaron los de los extremos y obtuvimos los mismos ángulos para los haces 1 y 3, que son 3 grados, como se puede observar, cumpliéndose la ley, y con la ayuda de esta regla nosotros logramos determinar el punto focal. Para el caso de los 5 rayos de luz, lo mismo sucedió. Lo único diferente fue el ángulo obtenido y el punto focal determinado. Para el lente cóncavo grueso, nosotros determinamos para 5 rayos de luz y obtuvimos un ángulo mucho mayor que el anterior, y esto es por el diámetro que tienen nuestros lentes dependiendo del grosor que cada uno tenga. Y pues bueno, igual de la misma forma el punto focal va a variar. Aquí se puede ver una imagen que refleja los diferentes radios que tiene el lente, y pues como podemos observar, el lente grueso tiene un radio de curvatura menor que el del lente delgado, por lo que los puntos focales van a diferir en cada caso. Aquí podemos ver los datos que se obtuvieron para el lente convexo, los puntos focales respectivos para el lente delgado y para el lente grueso, que es el de abajo, y se puede observar la misma diferencia entre los ángulos. De la misma forma se determinaron el radio de curvatura para comprobar que lo que se dijo de que la diferencia de los puntos focales y de los ángulos se debía principalmente. Si nos preguntamos en qué casos nos sirve este fenómeno de la reflexión, el día de hoy vamos a hablar de 2, y tenemos primeramente el caso de la fibra óptica, el cual sufre un fenómeno conocido como la reflexión total interna. También está inmersa la refracción, pero por el momento nos vamos a enfocar únicamente en la reflexión, y cuenta con algo que se llama ángulo crítico. Entonces, cuando las ondas dentro de la fibra óptica llegan a este ángulo, no van a conseguir salir del medio en el que se encuentran y se van a reflejar exactamente en el ángulo que fueron incididos, manteniendo y conservando la energía. Otro de los ejemplos es el efecto de la retroreflexión en los semáforos. Este fenómeno sucede porque se busca reflejar la luz hacia la fuente de la que proviene, sin importar como el ángulo al que se haya dirigido, y pues esto hace que aumente la potencia o la intensidad de la luz. Como conclusión, podemos decir que logramos comprobar que la ley
se cumple para todos los casos, tanto para superficies curvas como para superficies planas, como lo es el trapecio. Logramos determinar el radio de curvatura para para el caso de los lentes convexos y cóncavos, logrando cumplir los objetivos de esta práctica.